el equipo que nos grabe precisamente para recibir a la queridísima licenciada Lourdes Monteagudo. Usted lo sabe, ella junto con la queridísima también Ana Yacín Vázquez presiden esta gran asociación, Asociados de México, un despacho de abogados listo para apoyarle a usted. Abogada Lourdes, ¿cómo le va? Le mando un abrazo. Bien, Toñito, aquí como todos los jueves, tratando de dar un poquito más de información sobre las cuestiones migratorias acá en los Estados Unidos. Pero como siempre, aquí en primera fila contigo. Y mire, exactamente, son temas importantes los que tenemos que tratar. Sí. La verdad es que hoy hay una nota importante respecto a la inmigración. Se plantea que los republicanos están presionando al presidente Biden con acciones en contra de los inmigrantes, acciones al estilo Donald Trump, con tal de que puedan darle dinero para que siga financiando la guerra en Ucrania y el genocidio en la Franja de Gaza con el Estado de Israel. Yo le quería preguntar a usted, ya estamos en los últimos días del 2023, vemos solamente situaciones negativas en cuanto a la inmigración. Me imagino que de reforma migratoria nada, ¿verdad, abogada? Verdaderamente no. Tú sabes que lo he venido ya diciendo ya unos meses porque esta ola de anti-todo en contra de los inmigrantes ha estado aquí ya en los Estados Unidos un buen tiempo. Se ha hecho peor desde la entrada de los miles de inmigrantes mayormente aquí en Chicago de Venezuela, pero que básicamente ha dado otro impulso a los contrainmigrantes a decir que ya basta, que se tienen que ir, que todo pero aquí verdaderamente en los Estados Unidos las leyes migratorias, lo que hay que entender es que no van a cambiar para favorecer a lo que se suponía que iba a ser a las personas que han estado aquí por muchísimos años, a que le llamamos la reforma migratoria. Ya yo lo he venido diciendo desde hace tiempo. Fíjate, antes de esto último que ahora está pasando aquí en lo que están tratando de hacer en contra del presidente, que tiene más que ver con el hecho de que ellos no le quieren dar ayuda a nadie, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Pero para la comunidad mexicana había habido esperanza de que hubiera una reforma migratoria. Esa reforma migratoria se suponía que iba a ayudar a muchos niveles a la población migratoria aquí en los Estados Unidos, pero verdaderamente eso no se va a dar. Y ya lo he venido diciendo porque para mí uno tiene que entender que los Estados Unidos en general, la población de los Estados Unidos en general está yéndose en contra de lo que sería la inmigración. Y ellos vamos a poder eventualmente dar una ayuda a los DACA porque los niños DACA vinieron niños y no eran adultos cuando cruzaron la frontera ilegalmente. Y aunque no se lo han dado hasta ahora, y se lo habían prometido de que le iban a dar residencia, pero bueno, hasta ahora no se lo han dado, pero por lo menos son jóvenes, son capaces, si no han tenido problemas con la ley, pues eventualmente puede ser que para ellos sí pueda haber algún tipo de cambio donde ellos puedan llegar a tener residencia permanente, aun cuando no se casen con un ciudadano americano o cuando tengan otra manera de arreglar. Pero para la mayoría de lo que es la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos, yo lo he venido diciendo, dudo mucho que llegue a una reforma o una amnistía y por lo tanto ya hemos estado hablando en las últimas semanas de que yo considero que lo que la población inmigrante tiene que hacer es hacer las cosas que le conviene a ellos porque eventualmente tienen que hacer decisiones que van a afectar su vida. Entonces, la primera cosa es entender el caso que tienen, entender si pueden o no pueden hacer algo, aunque sea con el tiempo. Si tienen alguna manera de arreglar, pues empiecen a hacer los procesos para arreglar. Si la persona no tiene cómo arreglar, pero necesita hacer decisiones para el futuro, entonces se tiene que comenzar a ver qué serían las opciones para el futuro sin tener una reforma migratoria. Le quiero siempre acordar a personas que sí han vivido aquí muchos años, que han trabajado aquí muchos años, que si no llegan a tener residencia permanente, no van a poder, vamos a poner, recibir sus pensiones cuando se retiren. Algunos que si ellos aportaron al retiro y se van y regresan a su país, hay cierta posibilidad de que
algún % de ese dinero sí puedan obtenerlos, pero se tienen que ir, tienen que estar en su país de origen. Entonces son muchas decisiones con el tiempo que se tendrán que hacer, pero yo digo, como digo siempre, hay que hacer lo que tenemos con lo que podemos y tenemos que empezar a conocer verdaderamente lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y las opciones que tenemos. Cada persona ilegal en los Estados Unidos tiene que evaluar su situación y tiene que entender su situación. Y eso es por lo cual siempre nosotros en Asociados de México damos y ofrecemos las evaluaciones gratis, porque sí, hay mucha gente que va a poder hacer cosas, pero a veces las conversaciones no tienen nada, no van a poder hacerlo, no dejen que alguien les diga que sí, porque no va a suceder, y tienen que hacer un plan de vida que ayudaría a que entonces el futuro de ellos esté más protegido hasta cierto punto, porque no han hecho cosas que en vez de ayudar, pues lo ponen peor. Pero es algo triste, ¿verdad, Toñito? Y hay que seguir hablando de que hay que moverse. Sí. La verdad es que, como usted siempre dice, tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y en el caso de las personas indocumentadas, de si usted a lo mejor no tiene alguna forma de hacerse ciudadano, hacerse residente, sí tenemos que pensar en la planeación. Esa es una realidad, ¿no? Nos tenemos que empezar a mover, explorar nuestras oportunidades, porque el tiempo pasa y como usted enfatiza, querida abogada, hay que saber lo que tenemos y ahí está el primer paso con Asociados de México. Llamar para hacer una evaluación que es completamente gratis. Ahí le está poniendo también el teléfono en pantalla y lo atienden, mire, en cualquier parte de México, en cualquier parte de los Estados Unidos que usted les marque, lo atienden, la atienden. Y no le cobran un solo centavo hasta que se empieza con algún tipo de tramitología, algún tipo de documento, pero siempre estas evaluaciones son gratis, querida abogada. Exactamente, porque verdaderamente es lo más importante que le podemos ofrecer a la comunidad, es que evaluar el caso que tengan, es decir, evaluar su vida y ver si de verdad pueden hacer algo y cómo se puede llegar a esa meta. Desafortunadamente también hay un grupo grande que en este momento no tienen cómo arreglar nada y ellos tienen que saber eso también, porque ellos tienen que hacer planes para su futuro. Pero gracias a Dios muchas veces sí encontramos cosas que se pueden hacer, a veces tenemos que trabajarlas, porque a veces es como si estuviéramos jugando un juego de ajedrez, porque diferentes piezas en la familia pueden ayudar desde diferentes maneras. Pero mira, hemos tenido llamadas últimamente sobre la visa U, porque estuvimos hablando de ello en otros segmentos. Y a mí me da tristeza de que muchas de esas personas que han llamado ya hubieran podido estar bien adelantados en haber recibido su visa U, pero no lo hicieron cuando fueron víctimas del crimen, porque tuvieron miedo, porque no sabían qué hacer, porque nadie los ayudó. Pero bueno, entonces, lo primero es de que no importa cuánto tiempo haya pasado desde el crimen, mientras ese crimen haya sido registrado con la policía porque hubo algún tipo de envolvimiento policíaco, una de las cosas que se puede hacer es pedir ese reporte de policía que puede que le dé a usted entonces la posibilidad de ser todavía después del tiempo que ha pasado, ser considerado una víctima de un crimen agravado. Cuando uno es considerado víctima de un crimen agravado y uno califica para la visa U, es algo que da el sistema migratorio para como hasta cierto punto compensarle a la persona que ha sido víctima del crimen y a sus familiares, porque a veces vamos a poner, la persona puede haber muerto o la persona puede estar súper mal herida y entonces afecta a toda la familia. Lo bueno que tiene la visa U es que protege completamente a la persona y a los familiares que caen en la definición de familia de esa persona, pero también le da un futuro con una residencia permanente que se demora bastante porque están en una lista de espera con otras como ellos, pero en el medio tiempo están completamente protegidos de cualquier cosa que tenga que ver con inmigración. Y eso ha sido un programa que ha estado ya en función hace muchísimos años y que sí, se demora en llegar a tener la residencia en la mano, pero en cuanto ya lo certifican y todo, pues le dan un permiso de trabajo, ya puede trabajar bien, tiene un seguro social bueno y empieza a regularizar su vida y la vida de aquellos que estén cerquita en su familia o que hayan sido también víctimas del crimen.
Esto es muy importante porque lo que hemos estado viendo es que las personas que vienen nos dicen, teníamos miedo, no los reportamos, los reportamos porque estuvimos allí, vino la policía y eso, pero no hemos hecho nada. Entonces, bueno, pues uno tiene que moverse a hacer porque eso inmediatamente los protege. Y yo creo que de este tipo de personas de la visa U hay muchísimas más personas de lo que la gente cree, porque estamos viviendo con crímenes todos los días y muchas veces las personas indocumentadas son víctimas porque los maleantes saben que ellos son indocumentados o que tienen miedo y entonces no reportan las cosas a la policía. Así que la primera lección es que si usted es víctima de un crimen, repórtelo a la policía. No deje que pensar que si lo reporta que algo va a pasar, que lo van a arrestar. Repórtelo a la policía porque lo que se necesita para empezar lo de la visa U es un reporte policíaco donde la policía llegó, vio lo que pasó, si lo hirieron, si le apuntaron con pistola, lo que sea que usted reportó esté escrito. Y con eso entonces pedimos la certificación de la visa y usted empieza lo ponen en la lista de las personas que no importa que pase el tiempo, que sí se demora, pero no importa que pase el tiempo, van a poderlo ayudar a que llegue a la residencia sin tener que tener hijos americanos, sin tener que tener esposa que los pida, sin tener que tener parientes que los ayude. Todo es basado en lo que le pasó a usted y ayuda a usted, a su familia inmediata, a la esposa, a los hijos pequeños. Así que, por favor, no se asusten. Bueno, ya es que se asustaron porque le pasó algo, pero ya hagan lo que pueden con las visas U porque es muy importante. Nosotros evaluamos los casos, si se tienen que mandar a pedir los certificados a la policía, se mandan. Algunas veces lo tienen y no sabían qué era lo que tenían en la mano. Pero lo más importante es entender que sí hay cosas que se pueden hacer. La otra cosa es el hacerse ciudadano americano. Si uno es ya residente permanente en los Estados Unidos, ha sido residente permanente por algún tiempo, tiene que haber estado aquí ya en los Estados Unidos más de lo que ellos dicen 5 años, pero verdaderamente 60 meses, porque si usted salió a visitar a alguien en México y se quedó allá un mes, pues le quitan un mes del año ese que fue a visitar. Es decir, que tenemos que tener 60 meses después de haber llegado a tener residencia permanente para entonces poder ir a sacar lo que sería la ciudadanía. ¿Por qué es la ciudadanía tan importante? Primero, porque le da ya una estabilidad legal aquí en los Estados Unidos. Si ellos quieren después eventualmente votar a la gente de otros países, se supone que ya no lo pueden votar a usted porque usted, aunque sea nacido en otro país, usted tiene ciudadanía doble y siendo una ciudadanía americana, entonces usted pertenece aquí. Por lo tanto, es una manera de asegurar su futuro en los Estados Unidos, si eso es lo que usted quiere, y también la de su familia. Por lo tanto, personas que ya sean residentes, que hayan tenido ya más tiempo aquí de los 60 meses, háganse ciudadanos americanos. No le quita el hecho de que ustedes son ciudadanos de México o de otro país. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tanto México como los Estados Unidos reconocen la doble ciudadanía. Así que no es cuestión de que uno quite algo que uno quiera mucho para tener algo que conviene, pero que a veces uno no dice, bueno, yo no me quiero hacer americano. Bueno, si uno quiere vivir aquí, eventualmente, y ha vivido aquí mucho tiempo, uno quisiera tener los derechos de los americanos, porque uno está haciendo las cosas como si fueran, ellos no diferencian a los americanos entre los americanos, pero sí de que si usted no es de aquí, usted entonces no recibe ciertas cosas, o cuando se retira no va a poder recibir lo que necesitaría recibir. Así que mi consejo es de que se haga doble ciudadano, es decir, ciudadano de su país y además que haga lo necesario para hacerse ciudadano americano. Hay que recordar que, claro, las personas que entraron ilegalmente no van a poder hacer esto. Y también entonces tenemos que hablar sobre problemas que estamos viendo que verdaderamente me entristecen mucho, porque es que las personas esas indocumentadas tuvieron hijos que están ahora aquí, que son nacidos en los Estados Unidos, y ellos quisieran poderle ayudar a sus padres, y algunos pues se han puesto a hacer las solicitudes para ayudar a sus padres a través de las computadoras sin ir a hablar con nadie que les explique la ley.
Y quiero volver a recalcar, yo lo he dicho muchas veces en muchos de los segmentos, los hijos no pueden pedir perdón por sus padres. Es decir, que si el papá o mamá vino con una visa, con permiso, entonces el hijo americano sí le puede arreglar. Pero si el papá o mamá o los dos vinieron ilegalmente, ese hijo nacido aquí en los Estados Unidos no le puede arreglar porque no puede pedir el perdón necesario para que esa persona que vino ilegalmente pueda entonces pasar por el proceso de arreglo. Además, recuerden que las entradas, hay cosas que se pueden hacer si uno entró ilegalmente una vez, otras cosas que pudiesen darle entrada si es que lo hicieron 2 veces, pero en su mayoría ya si uno entró más de una vez ilegalmente y ellos tienen evidencia de esas entradas ilegales, no lo van a poder ayudar aun cuando el hijo sea americano y aun cuando usted diga que usted entró originalmente como vamos a ver, con una visa, pero después volvió a entrar, entonces ya la otra entrada ya puede ser que le cancele la idea, pero no lo haga diciéndoselo usted mismo en la casa mirando al espejo. Hay que venir a hablar con los abogados, sea yo o con algún abogado que le explique bien las cosas y que les indique si sí va a poder hacer lo que se tiene que hacer o no. Las computadoras sirven para uno poner el escrito, para tener buena letra, para estar organizados, pero la computadora no le va a decir que si lo que usted está haciendo está bien hecho o está mal hecho. La computadora nada más acepta lo que usted escribe. Y el que se lo va a decir va a ser un oficial de inmigración cuando hagan el proceso del papeleo, vean que usted no califica y entonces ya muchas veces usted va a estar fuera del país en Juárez y no va a poder regresar porque se supone que usted llenó una solicitud que hace que ellos vean que usted estuvo aquí ilegalmente, pero no califica para poderse quedar con una residencia a través de un hijo. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. A veces, sin embargo, se pueden hacer lo que le llamamos cadenas familiares. Y eso es, a veces cuando vamos a ver a alguien me dice, yo le pregunto, bueno, ¿y su papá vive aquí? Sí. ¿Y qué es? ¿Es residente? Sí. Bueno, ¿y no se querrá ser ciudadano? No, él no quiere que se cuente, pero si el papá se hiciera ciudadano, entonces ese ciudadano puede ayudar a pedir a ese hijo que no tiene cómo arreglar, porque tiene un hijo americano, pero el hijo no puede pedir perdón. Pero el abuelo, que es el que se supone que no quiere hacerse americano, si se hace ciudadano americano, entonces entre el hijo y el abuelo pueden ayudar al hijo que está en el medio, al papá del niño y al hijo del señor mayor. Y eso es porque los hijos no pueden pedir perdón, pero los papás sí pueden pedir perdón. Y entonces tenemos que usar las leyes y lo que hace que una ley pueda ayudarnos a hacer algo que no creemos que se pudiera hacer. Y ese triángulo se puede hacer cuando uno entiende que si uno tiene un papá americano, el papá americano puede pedirlo. El hijo americano lo puede pedir y el abuelo es entonces el que pide el perdón. El hijo no puede pedir perdón, pero el abuelo sí puede pedir perdón. Entonces son cositas que, claro, nosotras en la oficina, por eso es que queremos hacer las evaluaciones con ustedes gratis para usar las preguntas que le hacemos para ver si hay alguna manera, aunque parezca que no, de que usted pudiera llegar a un arreglo migratorio. Y eso es sumamente importante. Ustedes no saben cuántos casos hemos hecho de ese tipo que la persona dice, no, es que ya yo he hablado con muchos abogados, pero me dicen que no se puede, que sí o que cuánto. Pero ya después que hacemos toda la evaluación del caso, vemos que aparentemente o ellos no le hicieron el cuento entero a otro abogado o los abogados perdieron la oportunidad de decirle cómo se podía hacer. Es decir, que es sumamente importante esa conversación en persona con nosotros y sabemos que a veces no podemos llegar a todos, pero sí que ustedes vayan con la mente clara a un abogado a hacer las preguntas necesarias. Si es que no somos nosotros, pues otros, y si necesitan una segunda opinión, pues traten y sigan tratando de hablar con nosotros. Hay personas que necesitan trabajar y quieren, y más que nada me dicen, lo que yo quiero es un permiso de trabajo.
Ok, pero fíjense, ahora están hablando de los permisos de trabajo que le estaban o que le quieren dar o que le están dando, o que puede ser que en algún momento anuncien en todo el país de que le vayan a dar a ciertas de las personas que están entrando como inmigrantes por la frontera. Ya le dieron un permiso especial a los de Venezuela, donde ellos ya están protegidos para que le den un permiso de trabajo. Esa protección se lo dan los Estados Unidos a los venezolanos porque es una situación política entre la política de Estados Unidos y la política de Venezuela. Pero no le dieron esa protección a todos los grupos y definitivamente no tiene esa protección ninguna persona que ha vivido aquí legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, estamos viendo que grupos comunitarios que quieren ayudar a los inmigrantes le dicen, mira, le están dando permiso de trabajo a todo el mundo, llena la solicitud. Y quiero aclarar bien, si una persona que está aquí ilegalmente, específicamente voy a decir México, pero pudiera ser cualquier otro país, pero de México, ha vivido aquí, ha trabajado ilegalmente, ha hecho todo lo que necesita hacer, no tiene ningún problema con la ley, pero hace una solicitud de un permiso de trabajo sin que ellos hayan sido vistos como personas protegidas, esa persona se está entregando a inmigración. Exacto. Porque al no tener protección añadida como lo que hicieron con los venezolanos, la persona se está entregando a inmigración, llenando papeles diciendo, aquí estoy y he estado aquí desde tal día y me llamo fulanito de tal y vivo en tal lugar. Quiero que eso se oiga bien porque desafortunadamente aún las personas que están tratando de ayudar a todos los inmigrantes no entienden las diferencias en la ley que hay entre algunos, por qué le dan a unos y no le dan a otros. A los venezolanos le dieron eso especial porque Estados Unidos ha tenido ciertos problemas con Venezuela políticos que hacen que cierta gente de Venezuela vengan con lo que le llamamos queriendo asilo político. Pero para los mexicanos eso no funciona y los Estados Unidos no le han dado eso a los mexicanos. Y por lo tanto, si alguien que no sabe la ley les ofrece llenar un papelito que diga que le van a dar un permiso de trabajo, por favor, acuérdense de mí y no lo hagan. Y si conocen a alguien que no es usted, pero que oye que eso está pasando, cuéntele lo que yo le acabo de contar a ustedes, porque eso los va a proteger a no hacer algo que los va a llevar a una deportación segura. Sí, estamos dando nuestro nombre, nuestro apellido, todo, nuestra dirección, cómo localizar, nos estamos autoincriminando, así que tenga mucho cuidado con esto. Abogada, ¿cómo afectan los cargos penales a los casos migratorios? Esto es una pregunta que constantemente nos hacen y que es pues de cuidado también, ¿no? Sí, bueno, mira, los casos penales depende de la gravedad del caso, ¿no? Y hay casos que a veces la persona viene muy asustada diciéndonos que tuvieron un arresto o dos, y entonces cuando vemos los papeles que le llamamos las disposiciones finales de lo que sucedió en el caso cuando lo arrestó la policía y los llevó a ver a un juez, eso es lo que cuenta, lo que está en ese papel que ya es un papel que viene usualmente de un juez, donde dice que sí, que lo encontró culpable, vamos a poner de haber tomado ilegalmente cerca de un carro. Entonces, cuando uno ha estado enfrente a un juez, a veces el juez le da ciertas oportunidades de no tener que darle lo que le llamamos un cargo criminal, como lo que en inglés le dicen un misdemeanor o una felonía, ¿no? Misdemeanor es un caso menor, pero ya donde se decide que si usted cometió un crimen menor, pero sigue siendo un crimen, o un crimen mayor que es una felonía. Muchos jueces tratan de ayudar a las personas dándole algo, que tienen que ir a la escuela, que tienen que hacer servicio comunitario, y si hacen eso que le han pedido, ellos le quitan entonces lo que sería la gravedad del castigo. Y eso es lo más importante que hay que tener cuando uno vaya a evaluar un caso de una persona que tiene miedo de hacer cualquier cosa, de hacer la residencia o de pasar por la ciudadanía también, porque se acuerda que tuvo problemas con la ley. Entonces, eso tiene que verse individualmente, porque a veces la persona me dice,
No, a mí me han arrestado 2 veces, y entonces, ¿pero de qué y por qué? Entonces, tráigame pues yo quiero que saque los papeles de la corte, y cuando uno ve lo que el juez puso, fue que él le puso, vamos a poner, de castigo, ve a limpiar las calles por 6 semanas, pero si lo hiciste, entonces después el mismo juez le quita lo que hubiese sido el cargo criminal. Ahora, los que sí tienen cargos, vamos a poner, de drogas, problematísimo, porque esos usualmente se mantienen, y más si es más de uno, porque si es uno y el juez hizo algo para ayudar a la persona, pero si hay más de uno, entonces ya dos casos menores es lo máximo que uno puede tener para poder pasar por un proceso de residencia y ciudadanía. Y si llega a tener un caso mayor que le llamamos felonías, no sirve ni para la residencia ni para la ciudadanía. Entonces, por eso en ese caso, si la persona tiene miedo de tener esos tipos de problemas, antes de no hacerlo, lo que tiene que hacer es llevárselo a alguien que lo revise, y de verdad no solamente revise lo que usted se acuerda, sino los papeles que se hicieron, que se llaman las disposiciones finales del caso suyo con el juez que sea que lo vio, y si hubieron más de un caso, pues con los otros jueces. Lo mismo, hay un problema en ese momento con la cuestión del uso de la marihuana, porque la marihuana no se considera, se considera todavía el uso de la marihuana se supone que no está bien visto, todavía se considera un delito en casi todos los estados de los Estados Unidos, aunque poquito a poco ciertos estados han estado cambiándolo y ayudando a limpiarle los records a las personas que han tenido esos arrestos por marihuana. Se supone que algún día van a hacer que todas las crímenes por marihuana se quiten de los records de las personas. Pero ¿qué pasa? Para los indocumentados, esos récords no se pueden limpiar, y la gente oye que la gente está limpiando los récords y van y quieren, y hay abogados que le dicen, sí, limpia tus récords. Si uno no tiene residencia permanente o ciudadanía en los Estados Unidos y ha tenido cargos penales, aunque pudiesen quitárselos, no se los quiten, porque lo necesita ver inmigración y necesita ver exactamente lo que estaba ahí cuando se hizo el caso. Si cambia la ley y ya no le van a usar en contra suyo, entonces ellos mismos lo hacen así. Aunque lo ven ahí, ya no lo usan contra usted. Pero si usted lo limpia el caso después cuando lo necesita para mandárselo a inmigración, no lo puede conseguir, porque lo que serían las cortes donde ustedes tuvieron que ir a ver al juez, de verdad lo desaparecieron, es decir, lo rompen, lo botan, y ya entonces no tienen cómo probar que ese cargo que le hicieron, pues fue de alguna manera, ya no lo tienen, se lo quitaron porque el juez decidió, ya sea en el momento que le pasó de que no era un cargo mayor, o que después con el tiempo le quitaron a todas esas personas que tenían esos tipos de cargos. Es un poquito problemático, bastante problemático si ustedes los tienen y no han hecho nada, pero por favor oigan lo que les digo, tengan cuidado, busquen sus papelitos de lo que hicieron los jueces y no de lo que ustedes se acuerdan. A veces las personas me dicen lo que ellos se acuerdan, y después cuando yo veo los papeles del juez son completamente diferentes, y en su mayoría, para que sepan, lo que puso el juez está mejor de lo que ellos me están diciendo a mí, porque obviamente tienen miedo, tuvieron un momento muy desagradable, posiblemente los hayan arrestado, tuvieron que ir a ver al juez, y ellos nada más se acuerdan de lo desagradable y nunca les explicaron de que el juez le quitó el caso al final del cuento. Así que entonces, por eso es necesario tener estas pláticas con una persona que está mirando su expediente, y de ahí saliendo la información que le está dando. Y pues ojalá que si no pueden llegar a mí, pero de todas maneras lo hagan con quien sea, cualquier abogado. A veces hay lugares comunitarios que tienen personas que no necesariamente son abogados, pero que sí saben estas reglas y los ayudan a pasar por ese traguito amargo de ver si deben o no deben mover el caso.
No, y la verdad es que de principio hay que tener cuidado, abogada, para no crear problemas que podrían utilizar contra nosotros en los casos migratorios. Yo le quiero recordar a usted que de todas formas en quien puede confiar y de quien se puede agarrar a usted para que pueda sacar adelante sus casos es de Asociados de México. Y ahí donde David le está poniendo el teléfono en pantalla es el 773-847-6465. La atienden en cualquier parte de la Unión Americana, en cualquier parte de los Estados Unidos y en cualquier parte de México. Sus oficinas, su despacho está ahí en Chicago, en el área de Pilsen, pero lo atienden en cualquier parte de los Estados Unidos y México. Así que marquen, por favor. Pero Toñito, como yo fui maestra, mi primera profesión fue ser maestra, por eso me gusta explicar bien las cosas y también ayudar a que personas que por la razón que sea, ya sea porque están muy ocupados o porque están lejos o por lo que sea, que no puedan llegar a mí personalmente, que sepan, que aprendan estas cositas y que averigüen en su estado. Vamos a suponer, si no viven aquí en Illinois, en cada estado tiene ciertas leyes que son de ese estado. Entonces uno no puede decir, porque en Illinois dejan que se haga esto para lo de la marihuana, específicamente lo van a dejar igual en otro estado. Y por eso es que a veces quiero hacer estas explicaciones, porque quiero que las personas que me oigan también aprendan eso, de que hay que tener cuidado. No es lo mismo estar en Illinois que estar en Wisconsin o estar en otro lugar. Y dependiendo de donde uno viva, pues algunas de esas leyes locales pueden ser problemáticas, pero tienen que ver lo que escribió el juez y cómo eso se va a interpretar basado en las leyes de ese estado. No, y hay que estar, les digo, confiemos en Naciones de México. La abogada le va a decir la verdad desde el principio, le va a poder echar la mano con este tipo de casos. Le repito el teléfono, ahí está, 773-847-6465. Si lo marca desde México, nomás hay que agregarle un 001-773-847-6465. Y querida abogada, quiero mandarle un saludo muy especial al señor Filiberto Ruiz, que creo se ha comunicado con Sin Censura varias veces desde hace ya muchos años. Hay una muy, muy buena noticia. Él radica en Milwaukee, ahí en Wisconsin, muy cerca de Chicago, y pues me dice la abogada que está por hacerse ciudadano americano, ciudadano estadounidense. Siga Sin Censura, tiene ideas muy interesantes de cómo la comunidad mexicana en los Estados Unidos pueden invertir en México, y pues le mandamos muchos saludos a Filiberto Ruiz. Tenemos más saludos, de hecho, que nos manda la queridísima Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Saludos para María Calvillo de Chicago, Dora Sofá de Chicago, Jaime González de San Pablo, disculpe usted, de Minnesota, Wilmery Segura de Colombia, Wendy García de Guanajuato, Perla Alvarado de Chiapas, Julio Rosas de Waukegan, Petra Rosendo de Ciudad de Hidalgo, Michoacán, Eloy, por cierto, hay un restaurante ahí en Chicago que se llama Hidalgo, y todos son de Ciudad de Hidalgo, ahí está al norte de la ciudad de Chicago. No le estoy haciendo la publicidad, pues, yo iba ahí comíamos unos tacos muy ricos. Bueno, Eloy Arellano de Chihuahua, y los saludos para el señor Raúl Cárdenas, que ya inició su trámite de la visa U. Él sufrió un terrible ataque donde casi pierde la vida, pero gracias a Dios sobrevivió. También felicitamos a Rosa Caballero, a Karina Zaragoza, que recibieron su residencia permanente, y a José, voy a intentar pronunciarlo como va, Xochipitecatl, y Verónica Muñoz, pues gracias al servicio militar de uno de sus hijos, que está en el ejército, obtuvieron su perdón por su entrada ilegal a los Estados Unidos. Un último saludo a José Celis Vargas en Los Ángeles, a quien también conocemos. Y bueno, pues ahí están. ¿Cómo nos despedimos, querida abogada? Bueno, como siempre, queriendo que todos se cuiden mucho, que se ayuden entre sí, que no hagan nada que lo puedan usar después contra ustedes, pero invitándolos a que nos llamen, que nos hagan una cita para su evaluación gratis, ya sea por teléfono, si es que están lejos, y recordándoles que
que siempre damos planes de pago porque los casos migratorios se demoran, uno no tiene por qué estar pagando, a veces me dicen que pagan miles de dólares por adelantado, eso no debe ser así, uno tiene que ir pagando más o menos yendo cómo va moviéndose el caso y eso es lo que hacemos para que ayudar a todos a que lo puedan llegar a hacer y que no usen el problema del dinero o el problema del susto que tienen para no hacer lo que deben. Y eso es lo que queremos, que la mayor parte de la población mexicana encontremos cómo ayudarlos a llegar a tener su residencia permanente y puedan vivir tranquilos y después decidir entonces hacer la vida que hagan después de eso. Así que hasta la próxima semana, Toñito. Hasta la próxima semana, querida abogada. Yo muy feliz siempre tener esta conversación con ustedes, todavía pendiente de mi caso. Las abogadas de Asociados de México siguen llevando también mi proceso de naturalización. Espero que como como el señor que se apellida como yo, Ruiz, puedan en algún momento decirle a usted, ya, tengo la doble nacionalidad y voy a poder votar en las próximas elecciones. Exactamente, eso es lo que queremos. Además de que hay mucha gente también que lo hace, hay mucho trabajo para los oficiales de migración, así que siempre todo se está demorando más de lo que se demoraba antes, pero uno tiene que comenzarlo y moverlo, y eso es lo que estás haciendo tú y lo que tenemos que hacer todos. Y ahí sí vamos a estar como el buen Filiberto Ruiz. Le mando un abrazo, abogada. Muchas gracias. Igualmente, Toñito. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ahí tiene usted a la abogada Lourdes Monteagudo a nombre de la presidenta de Asociados de México, Ana Yacine Vázquez, aquí en Sin Censura.